puede ser una retrovisión hacia el pasado y también una proyección hacia el futuro. ¿Cuándo el sujeto empezó a pensarse a sí mismo? Bueno, ¿cuándo comienza la idea de la historia? Digo, no la historia desde el punto de vista historiográfico científico, sino la idea de contar el tiempo. Bueno, probablemente esto haya comenzado en el siglo V o a partir del siglo V a.C. Ahí ocurrió un fenómeno mundial que yo llamo la primera globalización, no en el sentido económico, sino en el sentido de encuentro de culturas, porque en el siglo V, en el 539 a.C., el imperio medo-persa tomó Babilonia. Al tomar Babilonia, los persas tenían todo un amplio territorio que abarcaba y dominaba el mundo antiguo. Por lo tanto, esta abarcabilidad, esta totalización, hizo que culturas de Oriente y Occidente se encontraran. Y ahí, según Karl Jasper, un filósofo alemán, habla que esta fue la era axial. Un lugar donde hubo una especie de explosión de pensamiento. Nace la filosofía griega, nace el pensamiento chino con Lao Tse y Confucio, aparece Buda en la India, Zaratustra en Persia, los profetas del Antiguo Testamento aparecen también dentro del ámbito del judaísmo, y ahí, en ese momento, es cuando los pueblos empiezan a replantear quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Los judíos construyen una narración de la historia, obviamente sostenida en el mito, pero esa narración tiene que ver con una serie de acontecimientos genealógicos que van desde Adán hasta el presente o hasta el presente de ellos. Así se construye la Biblia. La Tanaj, la Biblia hebrea, es un primer intento de hacer historia. De hecho, el historiador Mario Levirani dice que textualmente, quien ha conservado a través del tiempo, sin interrupción, una memoria histórica sobre el Oriente, ha sido sin duda el Antiguo Testamento. La idea de la historia también ya la tenían los persas tenían una idea lineal del tiempo, probablemente allí también la hayan tomado los judíos, y esto se proyectó a los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ustedes leen el Nuevo Testamento, van a encontrar de que ven el mito la historia. Por ejemplo, ven el acontecimiento de Cristo, la crucifixión de Cristo, como el cumplimiento del mito del héroe, pero en una historia fáctica. Y por lo tanto, los primeros cristianos, esto está claramente en el Nuevo Testamento, ya esperaban en esa consumación el fin de la historia. 2000 años antes que Fukuyama, ya esos declararon que la historia había terminado. Bueno, la verdad, la historia no terminó. La segunda venida de Cristo no vino, ¿no?, como ellos esperaban, y por lo tanto ahora el cristianismo es arrojado al tiempo, es arrojado a la historia, y comienza el tiempo medieval. Emperadores como Teodosio, Constantino, hicieron una construcción del cristianismo política, y ya los cristianos medievales seguían esperando el fin de la historia. Es por eso que durante los 1000 años de la Edad Media hubo una especie de pulsión hacia la venida de un anticristo y también la venida hacia un reino de Dios. O sea, buscaban o esperaban el fin de la historia. Esta idea llegó hasta el Renacimiento. En el Renacimiento se encuentran dos cosmovisiones, dos culturas. Por ejemplo, Colón, una de las razones por las cuales quiso hacerse al mar era porque venía el fin del mundo y había que evangelizar. Y vaya si evangelizaron, ¿no?, a los aborígenes de América. Pero también en el Renacimiento aparecieron otras formas de pensar. Por ejemplo, Dante. ¿No? Dante, en su libro El Convivio, él pensaba de que estaba no en el final de la historia, sino que estaba en la mitad de la historia. De hecho, la Divina Comedia también está escrita con el concepto de que vivimos en el centro de la historia. Faltaba una historia todavía más por construir. Joaquín de Fiore, un contemporáneo, este pensador cristiano, tuvo también la idea de que la historia se divide en tres periodos, ¿no?, como una trinidad. La edad del Padre, era la edad del Antiguo Testamento hasta Cristo, la edad del Hijo, de Cristo, hacia la época en la cual él vivía, y luego se esperaba una edad del Espíritu, una edad en la cual las cosas mejoren, la historia se termine, ¿sí?, y venga realmente un periodo de paz, felicidad y prosperidad, como todos en ese fin apocalíptico. Bueno, la idea es que básicamente acá se empezó en el Renacimiento a poder nuevamente pensar las raíces. Se empezaron a interesar en lo clásico, se empezaron a interesar en el Antiguo Egipto, se empezaron a interesar en lo hermético, en todo lo que surgió en la primera globalización. Por eso podemos llamar que el Renacimiento fue una segunda globalización, en el sentido de que se abrió la ruta china, se encontró América, o sea, el mundo se agrandó considerablemente, ¿sí?
Y fue allí, en ese momento, en los cuales cambia la visión del mundo. Ya cambia esa visión medieval teocéntrica, en la cual Dios es el centro de todo, y ahora el centro va a pasar a ser el sujeto, va a pasar a ser el hombre. ¿Sí? El hombre ahora va a pasar a ser el centro de la historia. No solo por los científicos y los pensadores de ese tiempo, que básicamente eran magos también, y pensaban que ellos tenían el poder de poder dominar a las nóminas o a los espíritus, sino que también aparece claramente Lutero, en la cual va a decir, ya no me salvo por las obras que me impone una institución, en este caso la Iglesia, yo me salvo por mi propia fe. Por lo tanto, Lutero pone el sujeto en el centro de la escena cristiana. Lutero fue a la religión lo que Descartes posteriormente fue a la filosofía. Pone el sujeto como centro. Y el sujeto ahora ya no espera en Dios. El sujeto ahora es constructor de la historia. Un siglo después, más o menos, aparece Descartes, 1637, publica el discurso del método, ya que estamos en el campo claramente filosófico. Descartes, con su famoso cogito cartesiano, diciendo primero pienso, luego existo, dice, lo único que puedo estar seguro es de que yo soy y yo estoy pensando. Entonces ahora el sujeto, nace el sujeto cartesiano, el sujeto capitalista, el sujeto tecnológico, es el sujeto moderno. El sujeto moderno tenía una concepción del tiempo diferente al sujeto cristiano y al sujeto medieval. Ahora este sujeto va a construir la historia. No va a esperar que Dios traiga el reino de Dios, pasivamente. Ahora la historia la vamos a construir nosotros. Y eso es lo que va a hacer básicamente todo el pensamiento moderno. Por eso para el pensamiento moderno la historia es material. No material en el sentido marxista del término, sino material en el sentido que uno la puede malear, uno la puede de algún modo construir, ¿no? Construir la historia. Hay una novela de ese tiempo, a menos de la época de la Ilustración, que escribió un pensador francés llamado Voltaire, que se llama El Cándido, ¿no? No sé si alguna vez la han leído, pero El Cándido es una novela, es una sátira, en la cual hay una persona que le sale todo mal, y está con un doctor, el doctor Pangloss, que siempre el doctor le dice a Cándido, resignate por lo que le está pasando, porque estamos en el mejor de los mundos posibles. Hay una crítica a un pensador llamado Leibniz que decía esto. Sin embargo, Cándido decía, ¿por qué me tengo que resignar y estar en el mejor de los mundos posibles? Yo puedo construir otro mundo. Bueno, este tipo de pensamiento que apareció en la Ilustración va a dar lugar luego a la Revolución Francesa. Es decir, nosotros podemos construir la historia. La burguesía tiene que tomar el poder económico, pero también el poder político. ¿Sí? 1789, Revolución Francesa. Noten ustedes que del inicio del cristianismo hasta el Renacimiento pasaron más o menos 1300 años. Ahora, de Descartes, 1637, a la Revolución Francesa pasaron, no sé, 160 años aproximadamente. Vaya si el hombre construyó la historia. Entonces, el hombre ahora empieza a ser él el dueño de la historia. Obviamente esto terminó bastante mal. Aparece Hegel fue el filósofo de la Revolución Francesa. Hegel va a decir, llegamos al fin de la historia, ¿no? Ahora vino la Revolución Francesa, la burguesía toma el poder político, ahora llegamos nuevamente al fin absoluto de la historia. De hecho, Novalis, un pensador también de esa época, un poeta, decía, empieza la edad del espíritu de Joaquín de Fiore, ¿no? Justamente por eso. La verdad que nada de esto pasó. La historia continuó, aparece Marx, tiene la idea de una historia, o de resucitar la historia a través del materialismo dialéctico. Nietzsche va a hablar del superhombre, mata a Dios, aparece realmente el hombre como independiente y dueño de sí mismo. Y estas ideas europeas, eurocéntricas, van a terminar, como después dijo la Escuela de Frankfurt, en el fracaso de la razón. La razón va a fracasar en Auschwitz, la razón va a fracasar en el Holocausto, la razón pura va a terminar ahí. Y la técnica, como concepto, va a mostrar su peor rostro. Va a mostrar su peor rostro en Hiroshima y Nagasaki, cuando el hombre puede, de algún modo, pasar la materia a la energía, ¿no? De esa manera, las dos bombas atómicas y también lo que fue la Segunda Guerra Mundial han demostrado el fracaso de la razón. Es por eso que luego estos pensadores de la década del 60 y 70 empiezan ya a ver una caída de la URSS, la primavera de Praga, es decir, ya salen a la luz los crímenes de Stalin, es decir, se caía el relato socialista.
Y es por eso que cuando cae el muro de Berlín, aparece el pensador estadounidense Fukuyama diciendo, bueno, la historia terminó. Otra vez anunció el fin de la historia, ¿no? Realmente el sujeto que tenemos, el sujeto posmoderno, es un sujeto desfragmentado, es un sujeto, como decía Foucault, el sujeto muerto, no tenemos una idea clara del sujeto, no tenemos una idea clara de la historia. La historia o los grandes relatos han perdido realmente su poder, su hegemonía, como el relato marxista, el relato cristiano, el mismo relato capitalista ha desencantado. Entonces, sí, llegamos al fin de la historia, no tenemos ya más nada por hacer. Y esto realmente es grave, ¿no? Ponerle fin a la historia, porque ponerle fin a la historia es ponerle fin al sujeto y ponerle fin al futuro, ¿no? Del hombre y de su propia construcción de ese futuro en una historia mejor. El sujeto moderno, el sujeto posmoderno, es un sujeto virtualizado, es un sujeto analógico, es un sujeto tecnificado, ¿sí? Y la idea es cómo poder pensar un sujeto nuevo para una historia nueva. Obviamente me estoy refiriendo siempre a Europa, ¿no? Nosotros somos la periferia, ¿sí? Al menos ellos dicen que somos la periferia, todavía no se dieron cuenta que el mundo es redondo, ¿no? No hay periferia, pero bueno, es el papel que nos han dado en esta repartición geopolítica. ¿Y qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con nosotros en el concepto del fin de la historia? Bueno, realmente hablar del fin de la historia en América Latina, cuando tenemos una historia tan joven, es un contrasentido, parece ser un excentricismo europeo, pero cuando cae el muro de Berlín en el 89, en la década del 90 se hace un foro internacional de América Latina, acá en la ciudad de Rosario, y participan varios pensadores, tratan de pensar el fin de la historia para América Latina, ¿no? Hay un pensador llamado Cuevas, Ernesto Cuevas, y quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones de ese foro. Repito, fue en 1991 este foro, y prácticamente lo que dice Cuevas parece que fuera lo mismo que leer el diario de esta mañana. O sea, no hemos avanzado demasiado, ¿no? Él habla acerca de América Latina y del fin de la historia. Dice, en semejante contexto, lo que parece más probable a corto plazo es una continuación de la crisis. Una especie de putrefacción de la historia, palabras fuertes, en el deterioro cada vez acentuado de las condiciones de vida de la población. ¿Qué se esperaba para América Latina en ese tiempo? Él decía, en primer lugar, que se sigue incrementando la pobreza absoluta. En segundo lugar, que siga el trabajo informal. Y en tercer lugar, que la sociedad siga en un proceso de lumpenización. Básicamente, grandes urbes van a tener vicios como el narcotráfico, la trata de personas y el aumento de la criminalidad. ¿Y qué pasa con la tecnificación? ¿Qué pasa con los grandes avances? Bueno, Cuevas menciona que sí, que vamos a recibir esos avances, pero que va a haber dos órdenes de realidad, un orden en el cual no va a poder acceder a eso directamente y otros, una clase acomodada, sí, ¿no? Va a haber como dos épocas encontradas. Esto es lo que Cuevas llamó la putrefacción de la historia. ¿Qué pasa con la historia? Bueno, como reflexión final y ya para terminar, seguir dando lugar al pensamiento más económico de esta charla, debemos realmente pensar qué hacer con la historia. Nosotros no necesitamos la muerte de la historia, nosotros necesitamos construir la historia, ¿sí? Nosotros necesitamos construir un imaginario social sobre la historia, necesitamos construir ideas, construir identidad sobre esa historia y por supuesto construir un sujeto adecuado para los tiempos que vivimos, un sujeto adecuado para la realidad que vive América Latina y también vive nuestro país de Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque los pueblos que no saben construir un imaginario social para su pasado, para su historia, tampoco pueden construir una idea del presente, ¿no? Y mucho menos tampoco pueden construir una idea de un futuro mejor o más promisorio. Bueno, esa sería la idea que quiero dejar flotante para que la podamos pensar, y esta idea sería interesante poder construirla entre todos. Bueno, quiero agradecerles su atención, ¿sí? a este tema, y bueno, los dejo ahora con la parte económica, con el licenciado Alfredo García.